¿Y si Colón no hubiese descubierto América? Existen 4 posibles escenarios distintos. De menor a mayor probabilidad serían los siguientes. 1. Nunca se descubre América y América tampoco descubre al resto del mundo. 2. Es América quien encuentra a otro continente. 3. Asia se encuentra con América. Y 4. La más probable. Otro país europeo encuentra al continente americano. Vayamos con la menos probable, la primera. Y es la menos probable ya que Europa se encontraba en plena era de las exploraciones, con Portugal y España a la cabeza. Por ejemplo, el explorador portugués Cabral descubrió por accidente Brasil en el año 1500, ya que su destino real era la India, y la reclamó entonces para Portugal. Pero supongamos que los exploradores jamás se atreven a navegar hacia lugares que no están en sus mapas, y América y el resto del mundo nunca se conocen. A inicios del siglo XVI, en América prosperaban 3 grandes civilizaciones: el Imperio Azteca, también conocido como Mexica, el Imperio Inca y la civilización Maya. El primero de ellos logró en apenas 100 años una gran expansión, por lo que hoy en día es México, gracias a su organización militar y al sistema tributario impuesto a los pueblos sometidos. Por lo que respecta al Imperio Inca, y comprendiendo unas fechas muy similares a las de los aztecas, uno de sus puntos fuertes era el gran entramado de carreteras que conectaba las grandes ciudades del imperio, además de su gran habilidad para cultivar la tierra en montaña y de su fuerte estructura administrativa. Por último, la civilización maya llevaba bastante tiempo en decadencia, por diversos motivos, cuando los españoles llegaron. Era una sociedad avanzada, pero habían sufrido un largo periodo de sequías y guerras internas. Cuando los españoles llegaron, no les costó mucho dominar la zona. Sin la llegada de los europeos, con bastante probabilidad hubiesen sido los aztecas quienes, en su expansión hacia el sur, hubiesen subyugado a los mayas y se hubiesen hecho con la zona. Sería entonces cuando el continente quedaría repartido entre los 2 grandes imperios, y en los lugares más alejados por pequeños pueblos nativos, pero sería cuestión de tiempo que los imperios azteca e inca hubiesen llegado a las zonas más remotas, siempre y cuando la estabilidad política lo hubiese permitido. Y es que por población no era un problema. En total, la población del imperio inca llegó a ser de 12 millones de personas, mientras que el imperio azteca fue de unos 6 millones de habitantes. Para comparar, en esa misma época, en España había 5 millones de personas y en Portugal 1. Con lo que tenían mano de obra suficiente para trabajar la tierra y administrar sus complejas sociedades. El único punto de conflicto mayor habría estado en el centro de América, posible lugar de encuentro de sus políticas expansionistas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en la frontera entre el norte y el sur, está el Tapón del Darién, una región selvática y pantanosa, lo que hubiera limitado mucho el transporte en masa de tropas, artilugios y mercancías suficientes para derrotar a un imperio gigantesco. De hecho, a día de hoy, en el siglo XXI, sigue sin haber ninguna carretera construida que conecte el norte y el sur, con lo que es bastante probable que ambos imperios hubiesen delimitado sus fronteras en ese punto. La única incógnita que queda es saber hasta cuándo podrían haberse mantenido ambos imperios con vida, ya que como ha demostrado la historia, tarde o temprano terminan colapsando. La situación al otro lado del Atlántico también habría sido distinta. Un siglo antes del descubrimiento de América, Europa sufrió la peste más devastadora de su historia, lo que provocó la muerte de más de 1/3 de la población. Sin embargo, entre los siglos XV y XVI es cuando comienza el apodado Milagro Europeo, cuando este continente empieza a desarrollarse tanto que termina por dominar el mundo. No se le puede atribuir tan solo un motivo a este hecho, pero sin duda el descubrimiento de América fue uno de los pilares, apoyándose también en el desarrollo continuado de la ciencia y para terminar culminando con la revolución industrial siglos más tarde. Sin América en el mapa, los europeos hubiesen continuado con sus exploraciones en el continente africano, pero con una mayor intensidad. Y es aquí donde la rivalidad con los árabes hubiese aumentado mucho más, ya que estos poblaban el tercio superior del continente, además de la costa este. Por aquella época, el Imperio Otomano se encontraba en expansión constante, con lo que no hubieran tardado en rivalizar a los europeos en su dominio por el continente. Tanto España como Portugal y los otomanos habrían logrado una gran ventaja contra el resto de países europeos, tomando así los mejores territorios como ocurrió en América. Sin embargo, hay un dato que juega en contra de los conquistadores, y es que en África sí tenían anticuerpos para las enfermedades europeas, las cuales causaron la muerte del 90% de la población indígena en América. La conquista de África a principios del siglo XVI hubiese sido mucho más dura y lenta que la que en realidad hubo a finales del siglo XIX, ya con mejores armas y mejor tecnología.
Por lo tanto, es probable que tanto Inglaterra, Francia y Holanda hubiesen podido conquistar parte de las tierras de África, que tendrían a ser las partes más inhóspitas. ¿Y cuándo se habrían encontrado ambos continentes? Si realmente nunca se atreviesen a navegar por el mar hacia lo desconocido, como en este supuesto, lo mismo habría sucedido cuando alguno de los mundos hubiese inventado la aviación, con lo que es bastante probable que este estado de desconocimiento entre ambos continentes terminase con la exploración espacial, más en concreto con los vuelos suborbitales, los cuales tomaron las primeras imágenes desde arriba en 1946. Pero claro, en nuestro supuesto, el intercambio cultural y el avance tecnológico y científico habría sido mucho más lento, con lo que, comparativamente, tendríamos décadas de retraso, y es posible que aún no nos hubiésemos aventurado al espacio, ignorando así la existencia de América para el resto del mundo. Por último, nuestras culturas no habrían experimentado el llamado intercambio colombino. ¿Y qué nos estaríamos perdiendo los españoles? Productos como el tomate, la patata, el maíz, la vainilla, el cacao, el aguacate y el caucho, entre otros muchos, aunque por suerte no conoceríamos el tabaco. Por el otro lado, los americanos no tendrían cítricos, ni manzanas, bananas, mango, cebollas, arroz, trigo, ganado y lo que se convirtió en uno de sus mejores productos, el café. Aunque bueno, tampoco habrían sufrido las enfermedades europeas de viruela, sarampión, tosferina, varicela, peste, tifus y malaria, aniquilando al 90% de su población. Los europeos también se llevaron un regalito americano, la sífilis, la cual terminó con la vida de unas 5 millones de personas. La razón por la que en el viejo mundo había tantas enfermedades es, en gran medida, porque vivían de forma más estrecha con los animales domesticados. Muchas enfermedades pasaron de los animales domésticos a los seres humanos debido a esta interacción entre ambos. En el Nuevo Mundo no existía una situación parecida, sobre todo porque la domesticación y el consumo de carne eran menos comunes. Pasemos al supuesto número 2. América descubre al resto del mundo. Resulta difícil pensar que los americanos se hubiesen adelantado a los europeos o a los asiáticos en las exploraciones, por eso es el segundo puesto menos probable. ¿Y por qué esta desventaja del continente americano? El primero de los motivos es la tardía ocupación del continente en comparación con el resto del mundo, pero eso no lo explica todo. A pesar de tener sociedades avanzadas, los americanos habían estado aislados durante varios milenios y no habían podido enriquecerse del intercambio cultural y comercial que sí había sucedido en el viejo mundo entre Oriente y Occidente, con uno de los mayores ejemplos, la ruta de la seda. Y una de las claves radica en la forma de los continentes. Mientras que Eurasia tiene una forma mucho más horizontal, América se posiciona principalmente en vertical. Esto se traduce en que los cultivos eurasiáticos se pueden extender por una latitud muy grande. Es decir, que con que uno sepa cómo cultivar un alimento, millones de personas lo van a poder adoptar. Fue relativamente fácil expandir el cultivo de trigo o de cebada, por ejemplo, o en el caso de animales domésticos, el caballo, las vacas o las ovejas. En América, debido a su estrechez horizontal, esto era algo más complicado. Trasladar cultivos o animales domesticados hacia otras latitudes con climas adversos no suele funcionar. Y como ejemplo podemos encontrar el pavo o el maíz, que nunca pasaron del norte de América al sur, o en el caso contrario, un ejemplo sería la llama o la alpaca. En Eurasia, esta situación permitió a las sociedades crear muchos excedentes de alimentos, lo que ayudó a la invención de nuevas tecnologías, ya que la gente no tenía que pasar todo su tiempo trabajando para producir comida. Y a lo largo de los siglos, esto permitiría la navegación de los mares, además de artesanos que creaban mejores herramientas, armas o cualquier otro tipo de artefacto. Pero con el tiempo, si el viejo mundo no hubiese surcado los océanos hacia lo desconocido, es posible que los americanos hubieran acabado haciéndolo, y dependiendo de la dirección, se habrían topado con alguno de los 4 continentes a sus lados. El resultado final quizá no hubiera sido tan distinto. A fin de cuentas, la población americana fue diezmada por las enfermedades de los europeos, que de igual forma hubiesen adquirido y llevado de vuelta al encontrarse al resto del mundo. Y Europa, o incluso Asia, al enterarse de la existencia de América, partiría hacia el otro lado del océano con un resultado similar. Pero supongamos que lo que ocurre es exactamente lo contrario, que las enfermedades se ceban con los europeos y que a pesar de estos tener mejores armas y armaduras y animales como caballos y de vivir en importantes ciudades fortificadas, los americanos terminan imponiéndose en la zona, ya que hay pocos europeos sanos disponibles para la lucha. No obstante, todo tiene un límite. Cuando las enfermedades diezmaron la población de América, el total de habitantes del Imperio Inca más azteca pasó de 18 millones a 1,8 millones.
Si ellos hubiesen causado lo mismo, pongamos en Iberia, la población de España y de Portugal habría pasado de 6 millones a alrededor de medio millón, que es la cantidad de suscriptores que tiene este canal. Lo cual es incluso más factible de conquistar, pero atravesar los Pirineos y adentrarse en una Europa que en la época contaba con más de 60 millones de habitantes hubiera costado cada vez más, por no contar con el adverso clima de los países del norte y de la actual Rusia, que como la historia ya nos ha contado, tiene unos inviernos muy duros. Por no hablar de la población asiática y africana, ya que por ejemplo en China vivían más de 100 millones de personas. Es posible que hubiesen dominado varios países a la vez, pero tarde o temprano el desgaste de las tropas habría detenido su avance hasta lograr un equilibrio en la zona. ¿Y cómo les iría a los nativos de Iberia? Depende de si los conquistadores fuesen aztecas o incas. El primero, quizá para imitar a su triple alianza, establecen 3 ciudades-estado en Iberia, en lugares muy poblados y con un puerto, con lo que 3 grandes candidatos serían Lisboa, Sevilla y Barcelona. El resto de pueblos de la península no estarían sometidos a un dominio directo, pero sí que se apropiarían de su producción mediante un fuerte sistema de impuestos. Los nativos podrían conservar sus lenguas locales, y el náhuatl se convertiría en la lengua vehicular del territorio, a menudo asociada a la clase alta. En cuanto a la religión, no queda del todo claro si la impondrían a los nativos conquistados. Lo que sí que es seguro es que los ibéricos les servirían a los aztecas para sus sacrificios humanos como parte de sus ofrendas a sus dioses. Con el paso de las décadas, las naciones de alrededor de la península ibérica se enriquecen del intercambio cultural y gastronómico. Sin embargo, el imperio azteca no gozaba de una gran estabilidad política, debido a los impuestos a los que eran sometidos los pueblos dominados. Sería cuestión de tiempo que ocurriese lo mismo que en América, y la península ibérica se independizase del imperio azteca, posiblemente provocando su colapso en su tierra natal. ¿Y qué habría de diferente con los incas? Estos quizás hubiesen emplazado su capital en el centro de la península y hubiesen continuado desarrollando el entramado de carreteras que ya existía por aquel entonces. La vida para los ibéricos quizá no hubiese sido tan distinta a cómo habían vivido hasta entonces, pues la economía inca era feudal. Además, esta gozaba de buena salud, pues contaban con una gran producción tanto en agricultura como ganadería, y utilizaban un sistema de repartición equitativa de productos, y de hecho, no usaban dinero. El resultado final de este segundo supuesto, en el siglo XXI, al menos tecnológica y científicamente, podría no ser muy distinto al que vivimos nosotros en la actualidad, ya que una posible competencia Europa versus América hubiese dejado al mundo una gran cantidad de avances e invenciones. Donde sí habría más cambios serían los aspectos culturales, ya que América sería menos europea y más autóctona, y en cambio España sería mucho más americana. Supuesto número 3. Asia descubre América. Otra vez. China fue, durante mucho tiempo, una gran potencia, lo que le permitió aventurarse entre 1405 y 1433 en 7 expediciones marítimas alrededor de Asia y África Oriental, los llamados viajes del tesoro. De hecho, fueron los chinos quienes inventaron la brújula y la pólvora. Sin embargo, al contrario que los europeos, los chinos no estaban interesados en conquistar territorio, y en su lugar intentaban establecer relaciones diplomáticas. China quería aumentar su comercio marítimo para crecer económicamente, y además tenía objetivos secundarios, como por ejemplo encontrar animales y plantas exóticos, sobre todo para fines medicinales. Así pues, no resulta para nada descabellado pensar que China podría haber ido un poco más allá y en alguno de los siguientes viajes terminar en Australia, Nueva Zelanda o América. ¿Pero por qué se detuvieron en 1433? No se sabe con certeza, aunque podría ser el resultado de problemas políticos internos. Sea cual fuese el motivo, lo cierto es que tenían los conocimientos necesarios para navegar grandes distancias por el océano. Sin embargo, el gran problema de este supuesto radica en el Océano Pacífico, y más en concreto, en sus corrientes. Cruzar el océano hacia el este, al principio, era misión casi imposible. Después de que la expedición de Magallanes y Elcano completasen la primera vuelta al mundo en 1522, quedó patente que se podía navegar entre América y Asia. Sin embargo, y debido a las corrientes que van de América a Asia, las primeras exploraciones hacia el este terminaron en fracaso. Ejemplos de los que se tiene registros son, por ejemplo, el viaje de Saavedra, que partió en 1527 desde México y una vez quiso tornar, después de alcanzar Asia, no lograron encontrar vientos de oeste y tuvieron que volverse a Asia otra vez.
Misma suerte correría López de Villalobos en su viaje de 1544. No fue hasta el año 1565 que Andrés de Urdaneta encontró un sistema de vientos que haría navegar de forma fiable un barco hacia el este, de vuelta a las Américas. Pasaron 43 años desde la vuelta al mundo, y eso que los navegantes sabían con certeza lo que había al otro lado del Océano Pacífico. Por lo tanto, la posibilidad de que un país asiático hubiese podido encontrar América antes que un europeo parece poco probable. Es posible que, aun encontrando América, los chinos no quisiesen gobernar aquellas lejanas tierras y, al igual que en sus viajes del tesoro, se dedicasen a establecer relaciones diplomáticas y a comerciar con los americanos. Pero entonces, dos cosas son ciertas. Las enfermedades volverían a hacer mella en la población americana y los europeos, al enterarse del continente y de sus riquezas, tomarían rumbo hacia el oeste, con un final bastante similar al actual. ¿Y podría otro país asiático haber descubierto América? India contaba con una gran producción en conjunto, pero estuvo subdividida en diversas dinastías, imperios y sultanatos. La organización más grande fue a final del siglo XIV, con el sultanato de Delhi, pero no mostraban interés en surcar los mares. India se volvió a subdividir con el tiempo y no volvería a tener un tamaño similar ya bajo el imperio mogol hasta finales del siglo XVIII. Japón, entre los años 1467 y 1615, estuvo metida en un periodo casi constante de guerra civil y de agitación social, conocido como el periodo Sengoku. El Imperio Otomano era muy poderoso en aquella época, pero se haría imposible conquistar un continente y que sus naves pasasen por el estrecho de Gibraltar por su gran rivalidad con los países cristianos. Su única alternativa sería cruzar por debajo de África o ir hacia el este por Asia, pero no resulta nada practicable. Rusia tampoco lo hubiera tenido fácil por el norte de Europa, y sus puertos se congelan en invierno, con lo que la única posibilidad sería a través del este de Siberia, pero esta es una zona que solo lograron dominar a finales del siglo XVII. Pasamos así al supuesto más probable: otro país europeo descubre América. Existen diferencias entre las distintas potencias europeas y sus modelos de imperialismo, como por ejemplo en temas como el trabajo o esclavitud, el mestizaje y la educación. Empecemos con el trabajo forzado y la esclavitud. España dictó en 1512 las leyes de Burgos y más tarde, en 1542, las leyes nuevas, las cuales tenían el objetivo de proteger a los indígenas en la América española y mejorar sus condiciones. Entre otras cosas, estas leyes evitaron la esclavitud de los indígenas. Los españoles entonces adoptaron el sistema de trabajo forzado que tenían los incas, llamado mita. Pero con el paso del tiempo creció la demanda de mano de obra, así que al final se recurrió a la importación de esclavos africanos. Los ingleses, por su parte, se establecieron en zonas donde no había grandes aglomeraciones de población, pero intentaron implementar un modelo de servidumbre bastante similar a la esclavitud, primero con los nativos americanos y luego con los propios emigrantes ingleses. Los primeros huían frecuentemente y los segundos solían sentirse engañados al llegar, así que esto terminó obligando a Inglaterra a usar su única opción restante, los esclavos africanos. Portugal, por su parte, se interesó en la creación de la industria azucarera en Brasil. No lo consiguieron con los indígenas de la zona, ya fuese mediante esclavitud o mediante trabajo asalariado. Y como la demanda europea no dejaba de crecer, los portugueses terminaron recurriendo a la solución que ya conocéis, los esclavos africanos. Gracias a ellos, Brasil se convirtió en la mayor productora mundial de azúcar a finales del siglo XVI. En 1630, cuando los holandeses capturaron Pernambuco a los portugueses, consiguieron también aprender las técnicas de producción de azúcar y lo implantaron en las islas caribeñas. Más tarde, esto supondría una expansión brutal de las plantaciones de caña de azúcar en el Caribe británico, mediante, por supuesto, los esclavos africanos, quienes eran proporcionados por mercaderes holandeses. Países como Francia y en menor medida Dinamarca y Suecia también hacían uso de esclavos del continente africano, los primeros para trabajar, entre otras cosas, sus productivas plantaciones de tabaco. Los daneses tenían grandes producciones de azúcar y los suecos, con lo que mayor negocio hicieron, fue, precisamente, el comercio de esclavos africanos. Fuese cual fuese el país que descubriese América, una cosa era clara: acabarían usando esclavos africanos. La mermada población americana por las enfermedades europeas provocó que las potencias europeas usasen este método. Sin embargo, resulta ser una anomalía histórica que se otorgase leyes humanitarias a los recién conquistados por parte de la corona española. Además, la perspectiva que se tomó con la población local fue distinta entre los imperios. En 1514, España dictó la Real Cédula, mediante la cual se permitía el matrimonio entre españoles e indígenas.
para poner esto en perspectiva, en Estados Unidos el matrimonio interracial se terminó legalizando en todo el país en el año 1967, unos 450 años más tarde, y la opinión pública no fue mayoritariamente favorable a ello hasta el año 1997. Pero retrocediendo 5 siglos, lo cierto es que los colonizadores ya habían comenzado por su cuenta sin esperarse a las leyes, pues por ejemplo, de los 171 españoles que vivían en Santo Domingo en 1514, 64 ya estaban casados con mujeres indígenas. Naturalmente, las leyes de 1514 tenían como objetivo el de evangelizar a los pueblos autóctonos, pero a menudo los matrimonios no se hacían por esos motivos. Por ejemplo, los matrimonios entre los conquistadores españoles y las princesas aztecas o las hijas de los caciques, una forma más de estrategia política. Y no solo con mujeres de categoría social alta. Por ejemplo, en 1536 se establece un asentamiento en Buenos Aires y al año siguiente una expedición comenzó a navegar río arriba hasta llegar a un punto donde los indígenas guaraníes ofrecieron a sus hijas a los expedicionarios. Los locales necesitaban a los españoles para defenderse de las tribus vecinas enemigas, y los españoles necesitaban ayuda para asentarse en un lugar tan alejado de Buenos Aires, con lo que se creó un lugar de conveniencia entre ambos, y se fundó así la ciudad de Asunción, capital en la actualidad de Paraguay. De hecho, Paraguay supone una excepción en el continente americano, puesto que es el único país donde un idioma indígena, el guaraní, es hablado por la mayoría del país. La situación fue distinta en las tierras bajo dominio inglés, por distintos motivos. Por una parte, los colonos ingleses solían ir en familia al Nuevo Mundo, al contrario que los españoles. Segundo, las sociedades en el norte de América eran muchísimo menores, lo que dificultaba aún más la integración. Y tercero, en lugares como Virginia se aprobaron leyes en contra del matrimonio interracial en 1691. Las diferencias entre españoles e ingleses no son casuales, sino basadas en sus propias experiencias. Los españoles habían convivido durante siglos con los árabes en la península ibérica y se apropiaron de diversos aspectos culturales de aquella sociedad, y los contactos personales eran mucho más frecuentes en las ciudades reconquistadas. Los ingleses, por su parte, habían invadido Irlanda siglos antes y consideraban a estos unos bárbaros, puesto que no construían casas de ladrillo o de piedra, ni cultivaban la tierra, y tampoco vivían en ciudades, lo cual para los ingleses carecía de sentido, y en 1366 prohibieron los matrimonios entre ingleses e irlandeses. Cuando los anglosajones descubrieron las nuevas tierras en América y vieron a unas gentes que actuaban igual que los irlandeses, los consideraron de igual forma salvajes. En Brasil, gran parte de la población no esclava eran mestizos, que ellos lo llaman caboclos, aunque no existía un sistema de cruce tan complejo como el español. Incluso los colonizadores franceses tuvieron descendientes mestizos en lo que hoy es Canadá, aunque en menor medida, y se les conoce como métis, contando con una población actual de más de 500.000 de personas. Como resultado, hay países en los que más del 50% de la población son mestizos e indígenas, casi todos de habla hispana, a excepción de Belice. En el lado opuesto, todos los países con menos de un 5% de mestizos e indígenas son de habla no hispana. Si Portugal hubiese colonizado América, el mestizaje hubiese sucedido de la misma forma. Con Francia hay dudas, pero posiblemente hubiesen terminado igual. Sin embargo, las posibilidades de mestizaje en el Imperio Británico hubiesen sido realmente bajas, aunque no imposible. Por cierto, el fundador y primer director general de la Guardia Civil en 1844 es descendiente de Moctezuma II, el emperador de los aztecas a la llegada de Hernán Cortés. ¿Y cuáles fueron las diferencias en educación? Portugal no construyó ninguna universidad en Brasil, y los holandeses tampoco lo hicieron con sus colonias americanas. Por su parte, Francia construyó la primera universidad en sus posesiones americanas en 1982. Los únicos que hicieron esfuerzos en este asunto fueron los españoles y los ingleses. Los segundos establecieron su primera universidad en Massachusetts en 1636, la actual Universidad de Harvard. Allí incluso crearon una institución para dar educación a los nativos americanos. Sin embargo, tan solo 5 nativos fueron estudiantes, y solo uno de ellos consiguió graduarse, con lo que terminaron cerrándolo en 1693. Hasta la independencia de los Estados Unidos, Inglaterra construyó un total de 9 universidades. Por su parte, España fundó su primera universidad en 1538,
en la República Dominicana, y en total levantó cerca de una treintena, repartidas por todo el continente, en la que se licenciaron unos 150.000 estudiantes hasta la independencia de España, incluidos estudiantes mestizos e indígenas. Aunque para ser justos, hay que explicar el contexto entre ambos. El Imperio Español construía las universidades en grandes áreas urbanas, y por ejemplo, los aztecas eran una sociedad mucho más estructurada, y la nobleza indígena solía estudiar en estas universidades. En cambio, en Nueva Inglaterra era difícil persuadir a las pequeñas tribus de nativos, quienes tenían que abandonar su estilo de vida al aire libre por uno sedentario, pasar por un cambio de dieta en el internado y adaptarse al puritanismo que había en Harvard, una doctrina religiosa mucho más ardua que el catolicismo en la América española. Desde luego, el sistema de educación colonial español o inglés estuvo muy lejos del resto de imperios europeos. En mi opinión, si América no fuese descubierta y colonizada en su gran mayoría por España, quizás el mejor país para ello hubiese sido Portugal, siguiéndole Francia, Inglaterra y el último Holanda. Pero repito, esa es mi opinión. Como reflexión final, cabe mencionar que en todos y cada uno de ellos ocurrieron atrocidades, por supuesto, pero es que también ocurrían en el Imperio Azteca, en el Inca, en África o en Asia. Recordemos, era el siglo XVI. Hay que entender el contexto de la época y no lamentarnos por lo que ocurrió hace 500 años. Lo que en cambio debemos hacer es disfrutar de nuestra cultura tan entrelazada y saber aprovechar el potencial de nuestro idioma. ¿Y tú? ¿Cuál de todos estos escenarios hubieses preferido? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.